Buenos días, esta vez vamos a trabajar con la práctica número 9 de circuitos eléctricos. Esta práctica trabaja con corriente alterna, entonces a consideraciones, la persona que está trabajando en el tablero es el único que sube o baja la palanca. Ok, primero vamos a hacer un circuito de foco-foco. Para esto, primero ocupamos conectar las líneas. Conectamos la línea 1 y conectamos a nuestro nodo A. Luego, con las resistencias o los focos van a ser estos. Los focos también son resistencias. Entonces eso los podemos poner aquí y acá. Ahora, a continuación tenemos que hacer las conexiones que lleven a los focos. Alimentación, podemos ponerle del nodo A al foco 1 y del nodo B a la otra parte del foco 1, para que así estén conectados en alterno. Hacemos lo mismo con el segundo foco y conectamos una parte al nodo A y conectamos la otra parte al nodo B. Ahora, para finalizar el circuito, conectamos el neutro aquí al nodo B. Ahí, al ya tener nuestro subimos las tres líneas. Al subir las tres líneas ya podemos subir nuestra palanca. Si vemos, nos prenden los focos. Al prendernos el foco significa que funciona correctamente. Bajamos y en la práctica se nos pide medir tanto corriente como voltaje. Ahora, nuestro multímetro tenemos que asegurarnos que esté en voltaje y no en amperaje, ya que si lo ponen en amperaje cuando estamos viendo voltaje se puede tronar un fusible o puede tronar la caja, entonces cuidado con eso. Para tomar un voltaje hay diferentes voltajes a tomar. El primer voltaje va a ser el voltaje de la fuente. Es indiferente el lado, pero se ponen en las conexiones de los nodos. Se ponen el nodo A y el nodo B. Conectamos, encendemos multímetro y subimos línea. Al subir línea nos marca aquí un voltaje, por ejemplo 128.5 voltios. Estas suelen ser de 127, pero como ya sabemos no suelen ser exactas. Muy bien, esto para medir el voltaje de la fuente. Para medir los voltajes de los focos serán en los nodos que están conectados aquí y subimos línea. Al subir línea tenemos un voltaje y este voltaje tiene que ser igual o casi igual que lo que tenemos en nuestra fuente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con alterna. Entonces nuestro voltaje viene siendo el mismo para todas las partes de nuestro circuito. ¿Por qué es diferente? Esto se muestra ya que no es un circuito perfecto. No son medidas ideales y por lo tanto tenemos variaciones. El mismo procedimiento se hace con el foco 3 y así ya tenemos los voltajes en la fuente, el foco 1 y en el foco 2. Ahora, para medir el amperaje tenemos que cambiar nuestro multímetro de volts a amperímetro. Entonces, para calcular la corriente tenemos que, por ejemplo, el cable que está uniendo un foco a un nodo lo quitamos y hacemos puente con el otro. El puente que está haciendo entre nodo A y foco 1 lo sustituimos, encendemos y subimos. Y aquí nos marca un amperaje. Ya que nos marca un amperaje, nosotros bajamos y sustituimos ese que nosotros quitamos para conectar, lo volvemos a conectar para que se siga haciendo el mismo circuito. Conectamos y conectamos. Ese mismo procedimiento lo completamos con el segundo foco y conectamos foco y el nodo B o el nodo A. Esa es su preferencia, siempre y cuando sea una conexión que se está haciendo con el foco y algún nodo. Ese es el cable que vamos a sustituir para medir corriente. Muy bien, ahora para el segundo circuito vamos a hacer foco inductancia. Ahora, con el anterior conectado que hicimos,
pues básicamente quitamos el foco que estaba aquí, lo quitamos y quitamos las que están conectadas a él. Esas conexiones pueden ir a dos partes. Tenemos la inductancia que va aquí o una inductancia que vendría siendo un motor monofásico. El monofásico que tiene una sola fase y este es representado por una inductancia y una resistencia. Ahí depende del ingeniero cómo te lo ponga. Por mientras trabajaremos con inductancia normal y pondremos nodo 1, nodo 2 y trabajamos de la misma manera. Subimos nuestras partes y ya podemos poner. Al ver que enciende el foco sabemos que funciona. Al hacer esto ya medimos primero el voltaje. Se repite el mismo procedimiento. El voltaje de la fuente va aquí, el voltaje de los focos va acá y el voltaje de la inductancia va acá. Corriente se maneja igual, una parte que conecta al nodo y una parte que conecta a un elemento, una parte que conecta un nodo y otra parte que conecta un elemento, y el de la fuente. Para el circuito 2, que es de inductancia, también podemos hacer un ejemplo en donde estamos conectando, en vez de esa inductancia, conectarla al motor monofásico. Aquí nos vamos a dar cuenta que funciona por dos razones. Número 1, prende el foco. Número 2, prende el motor. Podemos intentarlo. Ahí vemos que prende el foco y que también prende el motor. Entonces, con esto ya nuestro circuito está completo. Igual podemos tomar el voltaje, voltaje en el motor, voltaje en la resistencia, voltaje en la fuente. Igual, conectamos aquí y aquí los cables amarillos y el amperaje en el motor, en este rojo y en este, y tenemos el voltaje del amperaje del foco. Para el tercer circuito vamos a hacer resistencia con nuestro foco y nuestro capacitor. Con las mismas que anteriormente retiramos del foco y que retiramos de la inductancia, vamos a conectarlo en nuestro capacitor. Aquí ponemos nuestro capacitor y hacemos lo mismo. Subimos el circuito, si prende, funciona. Luego, ya sabemos si es voltaje, voltaje y voltaje. Corriente, corriente. Y el corriente de la fuente. Y esos son los datos que vamos a ocupar para nuestra práctica número 9. Ahora hablaremos sobre la teoría de la práctica número 9. Como principio, son las conexiones. Nuestras conexiones podemos hacerlo desde nuestra fuente, que es desde nuestra L o nuestra línea, en este caso, a conectar un nodo A. También tenemos las conexiones que es para el foco 1, las conexiones es para el foco 2 y el cómo hacerlo con un nodo B, para que así conectarlo. Ahora, una equivalencia vendría siendo también este circuito. Es lo mismo, pero aquí no nos presenta un nodo B. Está conectado hasta acá y es igual funcionable. Este es lo mismo. Entonces, para nuestro voltaje, nosotros conectamos en estas partes y en estas partes y tenemos nuestro voltaje. O también aquí en estas partes para el voltaje de la fuente. Para nuestras corrientes, quitamos este cable y aquí sustituimos el multímetro. Para la corriente en foco 1, quitamos este cable y sustituimos con el multímetro, igual con el foco 2. En el otro circuito es exactamente lo mismo y funciona igual. Quitamos el cable, ponemos un multímetro. Quitamos el cable, ponemos un multímetro, según lo que nosotros queramos encontrar. Entonces, con eso hacemos nuestros datos y sacamos nuestros voltajes y nuestras corrientes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Nosotros decidimos si queremos trabajar con los dos nodos o con un solo nodo. Es indiferente, las prácticas siguen siendo igual, solamente es que en esta tienes más cables y en esta tienes menos cables. Con esta te tienes que asegurar de trabajar con solamente el nodo A y con esta puedes trabajar aquí, porque por ejemplo, aquí también si sustituyes este cable, si pones un multímetro, también puede ser la corriente de la fuente, este también puede ser la corriente del foco 1 y este puede ser la corriente del foco 2. Entonces, aquí puedes hacer 6 tipos de medidas, van a salir igual. Este y esta sale la misma, este y esta sale la misma y este y esta sale la misma. Mientras que aquí no sale igual.
pero es a consideración de cuáles con los que quieres trabajar. Ahora, lo que nuestro circuito cambia, según lo que hacemos, este vendría siendo nuestro circuito 1. Si hacemos un circuito 2, se quita nuestra resistencia, y que vendría siendo nuestro foco, y la cambiaríamos por una inductancia. Y vendrían siendo las mismas conexiones, solamente que aquí en vez de llamarse foco 2, lo podemos poner inductancia o la L, que es por la representación que le damos, y va a ser lo mismo. Ahí es igual en el otro circuito y es reducido, e igual, si ponemos nuestro capacitor, viene aquí, y es las mismas conexiones. Aquí se funciona igual, sacamos voltajes y sacamos corrientes. Ahora veremos la parte teórica de nuestro circuito. Con estos, la representación de nuestro motor a la hora de simularlo tendremos una resistencia y una inductancia. Ahora, estos serán llamados XL y L. Para sacar XL, primero tendremos que tener nuestro voltaje de nuestra L y nuestra corriente de nuestra L, que son los valores que ya sacamos anteriormente. Con esos valores también sacamos L despejando y sustituyendo. Nuestra frecuencia en estos laboratorios trabajan a 60 Hz. Entonces, ya los tenemos y sustituimos. Aquí los valores para sacar θL y θT son nuestras correspondientes ecuaciones, y por lo tanto nada más sustituimos y nos saldrá un valor. El valor nos debe de salir en ángulo, con un, por ejemplo, 78 grados o así. Ahora, para la otra representación, que viene siendo el circuito 3, viene siendo el capacitor. En este, igual que el anterior, tenemos XC, que representa una resistencia, y C, que representa el capacitor. Sacamos XC de nuestros valores del voltaje de la capacitancia y el amperaje de la capacitancia, y sacamos XC. Sacamos C del inverso de 2pi frecuencia XC y nos sale. Aquí es igual, sustituimos los valores con nuestras correspondientes ecuaciones y sacamos θC y θT. Con eso terminaremos nuestra práctica número 9 y concluiríamos anotando los datos. En el circuito 1 no sería nada, ya que no tenemos esto, y las resistencias como tal, los focos, trabajan así. Entonces no se le pone nada.